Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo hijos todos de la Santísima y Dulce y Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Mañana es martes 8 del 2024 octubre. Y pues bueno, alistándonos ya aquí con el paso del huracán. Gracias a Dios, porque esto es gracias a Dios, tenemos familia en la otra costa, ya ahorita después de mediodía. Y cuando mi esposa termine de trabajar, nos vamos a ir para allá. Para allá va a llover igual, va a haber vientos, pero mucho menos que por acá. Ya Dios también me dio las facilidades físicas para colocarle las protecciones de la casa, pero lo más importante de esto, hermano, es orar. Orar porque por donde entre hace daño. Por aquí, más arriba, por donde entre hace daño. Y parece ser que va a entrar por la misma parte que entró hace una semana y media atrás. O sea, todavía ni siquiera han levantado los escombros. Y a esa pobre gente la vemos en las noticias llorando. O sea, no sé qué palabra usar, pero ahí sí es, Dios mío, porque otra vez. O sea, ahí sí recurrimos a Dios. Qué tristeza que recurramos a Dios solamente cuando nos vemos afectados, pero cuando estamos en los misterios gozosos, no recurrimos a Papito Dios. Espero que estén haciendo las letanías de día y de noche con el video. Eh, perdón, es mucho más fácil. Y nuevamente hoy encomendémonos a Papito Dios, diciendo en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito, del Espíritu Santo, en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Espíritu Santo, tú que eres luz, que alumbras nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro actuar, sigue siendo tú la luz que dirige nuestros caminos. Por además de eso, danos la sabiduría, la asertividad, el discernimiento para poder entender y comprender todas estas cosas que nos pasan a diario. Por eso te quiero pedir muy gustosamente que nos sigas dando el discernimiento, la sabiduría, la asertividad, la prudencia y la obediencia para que día a día podamos vivir en tu palabra. Santísima Virgen María, sigue estando allí, sigue estando allí, sigue siendo así como tú nos trajiste al Hijo de Dios, llévanos a Él también. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos todos los días en la batalla. Bueno, hermanos, vamos a comenzar aquí. Tenemos dos lecturas interesantes. Vamos para la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 13 a el 23. Dice así: seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Estamos hablando de Pablo. Cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su... Perdón. Parece que me volé una hoja. Me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. De inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco.
3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención comenzando. Dice así: seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Acuérdense, Pablo era judío, o sea, Pablo era de los que defendía la tradición judaica. Acuérdense, judaica, o sea, del pueblo de Dios, o sea, de Israel, que eran de los de hacerse la circuncisión, no comer carne de res, sino solamente pescado, los días de guardar, de ayuno, de ir a la sinagoga, de estudiar la palabra de Dios. O sea, era un tipo excepcional en la ley. Y que la ley venía del Padre, o sea, el Padre también era lo mismo. Dice, del anterior en el judaísmo, cómo perseguí con furor a la iglesia de Dios. ¿Cómo? A la iglesia de Dios. ¿Cómo? A la iglesia de Dios. O sea, Pablo nos está revelando que cuál es la iglesia de Dios, la que existía en ese momento, la que venía de los apóstoles, la que dejó Jesucristo instaurada, porque él estaba con la tradición anterior y estaba persiguiendo a los que eran seguidores de lo que dejó Jesús formado en esta tierra, o sea, de los apóstoles, de la iglesia que dejó Jesús formada en Pedro. Entonces yo quiero hacer una pregunta: ¿por qué los hermanos esperados separados dicen que la iglesia católica no es la iglesia de Dios? O sea, de verdad el Espíritu Santo a mí, Dios mío, me da tantas herramientas para yo tumbar todas las mentiras que les hacen creer a los hermanos separados. Este video no solamente es para evangelizar católicos, este video es para que tú se lo reenvíes a esos amigos que son protestantes, para que se den cuenta en el error en que están. Aquí lo dice claro y raspado y pelado. Es que las hojas de la Biblia no se me prestan para actuar con rapidez. Dice: cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba. ¿A la qué? Nuevamente digo que repitan, ¿a la qué? ¿Cómo perseguía a la qué? A la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo dicen que en la Biblia no está que la iglesia católica es la de Dios? ¡Ah, es que ahí no dice católica! ¡Ay, qué tontería! ¿De verdad? Es que el nombre católico se le da cuando ya se forma muchos años después. Quisimos darle un nombre. Ahora, acuérdense que la Biblia se juntan los libros 300 y pico años después. ¿Cómo quieren que diga católica aquí? Ahora, no le pongan el nombre católica. Ya, no le pongan el nombre católica. La que fundaron los apóstoles. ¿Cuál es la iglesia que fundaron los apóstoles? La que estamos nosotros, los católicos. Ya. O sea, 1 más 1 es 2. 3 menos 1 es 2. 5 menos 3 es 2. O sea, como lo montes, te va a dar 2. Me encanta esta parte. Cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios, no a las iglesias, como dice nuestro presidente Petro, a las iglesias de Dios, no, a la iglesia de Dios.
Por eso es que ustedes ven que la iglesia protestante más vieja tiene 500 años. Y entonces los otros 1500 años, ¿qué? ¿Cocada? ¿Cuento patrio? No. De ahí venía la única iglesia que dejó Jesús. Hasta que una persona, iluminado por el diablo, se le dio por protestar y salió y fundó otra iglesia. Y qué coincidencia que la fundó el día del diablo. El 31 de octubre. El día de Satanás. Y como aventajaban en el judaísmo a muchos compatriotas de Media, o sea, como él era mucho más sabio que a otros compatriotas de su misma edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Entonces yo les hago una pregunta. Mucha gente ataca a la iglesia católica por las famosas cruzadas. Que es que mira, la iglesia católica, el error que cometió, que las cruzadas. Oye, ¿y Pablo no está reconociendo los errores y los excesos que cometió? Y más sin embargo no es un santo. Más sin embargo fue tan humilde que murió, que él dijo que él no era digno de morir como su Señor Jesús y murió cabeza abajo. Entonces, o es que ustedes a veces el celo no da para cosas. Mire cuántas mujeres han matado a su esposo por celo y cuántos hombres han matado a su esposa por celo. Muchísimo. Porque es que el celo te nubla el entendimiento. Y tú quieres hacer tan perfecto las cosas que te nubla todavía más el entendimiento. Porque el celo viene del diablo. Entonces esas cosas no son de la iglesia. No, hermano. Es que el diablo tentó hasta Pedro, el primer papa de la iglesia. Y Jesús le tuvo que decir 2 veces, quítate delante de mí, Satanás, y ponte detrás de mí. O sea, tú vas para la cola. Entonces, ¿cuál es el cuento? Muéstramelo en la Biblia. Ahí está. No, yo quiero que diga católica. Ok, quítale el nombre. Llámala iglesia cristiana. Pero es la verdadera que viene de los apóstoles. No la de ustedes que está... La más vieja tiene 500 años. Ya esa ni existirá. Ni existirá. Y acuérdense el significado de diablo. Divisor. ¿Quién es responsable de la división en la iglesia? El diablo. Y los que alimentan esto, sin querer, le están haciendo un favor al diablo. O sea, ¿están trabajando para quién? Para el diablo. Rafael, tú estás diciendo una cantidad de absurdo, estupideces. Ponle lógica al asunto. ¿Qué quiere el diablo? Que la iglesia católica se divida en muchos ramales. Córtate un brazo y tíralo. Córtate el otro y tíralo. Córtate una pierna y tírala y córtate otra pierna y tírala. Tú sin brazo y sin pierna, solo en una isla, ¿puedes subsistir? Puede subsistir la grasa que tengas aquí y el agua que medio tomes así de cuclilla. Pero ¿qué le pasa a este brazo? Se termina muriendo con el tiempo. ¿Qué le pasa al otro brazo? Se termina muriendo con el tiempo. ¿Qué le pasa a este brazo? Se termina a esta pierna y a la otra se termina muriendo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Divide y reinarás. ¿Para aquí están trabajando los divisores de la iglesia? ¿Para qué quiere reinar? Que es el diablo. Pero hermano, yo creo que Dios no permite eso. O sea, yo tengo la fe de que Dios no lo va a permitir. ¿Cómo? Es lo que no sé. Y yo no soy quien, como lo fue la Santísima Virgen María, que lo decíamos ayer. ¿Y cómo será esto posible, Señor? ¿No será posible? No. ¿Y cómo será esto posible? Dime la forma. Yo no me atrevo a preguntarle a Dios cómo. Porque te aseguro que no me gustará la respuesta. Porque la respuesta implicará mucho dolor y sacrificio. San Pablo fue claro y lo dijo, lo hacía por el celo a mis tradiciones. Pero como yo no conocí quién fue Jesús, entonces todavía seguía en el celo por mis tradiciones. Pero cuando me habló directamente y me dijo, óyeme, ven acá, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás pasando?
el hombre entendió verdaderamente quién era Jesús, quién fue Jesús y quién es y será. No tiene principio, siempre está en el presente y nunca tendrá fin. Y termina diciendo Pablo: 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro. ¿A quién visitó? ¿A quién? ¿A quién visitó? A Pedro. ¿Por qué no visitó a Santiago? ¿Por qué no visitó a Lucas? ¿Por qué no visitó a Judas? A Judas. ¿Por qué no visitó a todos los demás apóstoles? Si no fue directo donde Pedro. ¿Por qué? Porque fue en ese el que dejó Jesús la cabeza de su iglesia. Y fue el que le dio las llaves del cielo y fue el que le dijo: lo que ates aquí quedará atado en el cielo y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. ¿Qué más prueba quieren? No, que es que Pablo fue el que debió ser primer papa porque Pablo se evangelizó. Hermano, ¿cómo conquistas tú? ¿Peleando el rey o los súbditos? Pedro fue el líder, a Pedro había que protegerlo. Otros eran los que tenían que dar la pelea para llevar la palabra, mientras él resolvía cuestiones más importantes. Es que nos duele que siempre hay una persona que tenga la vocería, nos duele que haya una persona que siempre sea el que sepa un poco más por experiencia, por lo que sea. Nos cuesta seguir órdenes. Nos cuesta. No vi a ningún otro apóstol sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. Entonces ya ahí dicen: viste que Jesús tenía, que la Virgen María tenía más hijos. Porque dicen que Santiago era su hermano. ¿De verdad? Mi mamá es la mamá de todas mis hermanas de nuevo. ¿De verdad? O sea que la Virgen María entonces sigue teniendo hijos, porque todos nosotros somos hijos de la Virgen María. ¿Dónde dice eso? Es allí a tu madre. Madre de toda la humanidad. En esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Imagínense, pone a Dios como testigo. O sea, que lo que está diciendo anteriormente es verdad, verdad o verdad. Pongo a Dios como testigo. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. O sea, imagínense, si en ese entonces se regaba la bola rápido, ¿cómo es ahora que está en internet y WhatsApp y toda esa cuestión? Imagínense si el voz a voz sirve o no sirve. Sino solo por lo que han oído decir de mí. El que en otro tiempo, miren lo que decían, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Y así hay muchos hermanos protestantes que se han venido a la iglesia católica. Los que antes me querían destruir son ahora los que anuncian mi fe y glorificaban a Dios a causa de mí. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Y todavía los hermanos protestantes dicen que dónde dice las cosas en la Biblia. Es que yo creo que porque se aprenden 3 mitos que son con los que atacan a la iglesia católica, ya saben muchísimo de Biblia. Los curas que llevan toda su vida estudiando la Biblia y no terminan de aprenderla. Vamos con él. Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de intercesora y siempre corredentora. Santísima Virgen María. Amén. El encuentro de Jesús con Marta y María. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor,
¿No te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, 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 te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienzo atrás para adelante. Sin embargo, una sola es necesaria. Y María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Esto es más o menos, yo relaciono esto o, o comparo esto con una frase muy sabia que me decía mi mamá. Me decía porque lo hacía en ese entonces, ya no tiene idea de hacerlo, pero gracias a Dios sigue viva. Y mi papá también. Ellos me decían, Rafael Arturo, a ti te pueden robar el dinero, te pueden robar todo, pero lo que tú aprendiste en una carrera, en una profesión, en el colegio, principios, valores y ética, no te lo robará nadie. Lo mismo pasa con lo que tú aprendes de la Biblia y tu fe. Yo no puedo entender cómo hay gente que después de ser tantos años católico, viene cualquier persona y lo enreda de una forma que termina despotricando de donde él nació. No puedo entender eso. O bueno, sí lo entiendo. Y hay una frase muy sabia que no es mía, es del padre Luis Toro, dice, católico ignorante, futuro protestante. A la muestra, un botón. Cuando yo no estudiaba la Biblia, cuando yo no era capaz de discernir, cuando yo no escuchaba, sino oía las prédicas de los sacerdotes, en mi vida era un hueco totalmente vacío, no tenía ni aire. Ni aire tenía ese hueco. Porque las palabras de la prédica ni siquiera entraban por aquí, salían por acá, nada. Eran esquivas totalmente. Entonces, cualquiera viene y te dice, mira que aquí en la Biblia dice esto. Ya, pero nada más la frasecita. Y tú dices, wow, este tipo sabe muchísimo de Biblia. Y tú enseguida te vas como un corderito detrás. Yo hago una sola pregunta. ¿Ustedes creen que si de verdad la iglesia católica no fuera la iglesia de Jesús, hubiera durado 1500 años? Lo que pasa es que el diablo el diablo no encontraba la forma cómo. Y yo no sé quién se inventó el dicho que dice, divide y reinará. Y el diablo lo oyó y dice, voy a aplicar esta. Y comenzaron a nacer es más, dentro de estas sectas salen subsectas. De una iglesia de 5000 feligreses, uno pelea con el pastor y tiene sus seguidores y arranca una iglesia de 200 personas. O sea, entre ellos mismos se hacen daño. De verdad yo no puedo entender cómo hay gente que no se da cuenta de esto. ¿Por qué no emplean más bien la frase que dice la unión hace la fuerza? ¿Por qué no emplean esa frase? Marta, Marta, María escogió la mejor parte. No está diciendo que hacer los quehaceres, que esto sea la peor parte o que sea mala. No. Pero la parte espiritual es la mejor parte. Por ejemplo, no que me toca lavar la ropa
este domingo, porque ya se me acabó la ropa limpia y no tengo plata para comprar nueva. Entonces, tú te prefieres quedar en la casa haciendo eso a irte a tu misa, porque prefieres después ponerte a ver las novelas y eso, que cuando vengas de misa ponerte a lavar. O levantarte temprano, hacer las cosas y después te vas para misa. Observen bien las cosas. Miren bien las cosas. Y se podrán dar cuenta del error que incurrimos al despreciar la parte espiritual por la parte material. Ahora, si tú eres médico y ese ya te toca turno, tú tienes que respetar las responsabilidades que adquiriste con un hospital. Y más bien preferiblemente vas el sábado a la misa en la tarde, la vespertina, que es la palabra del domingo. La vigilia. O se llama vigilia. Gracias, amor. Pero no. Entonces cogemos el sábado para rumbear. Y el domingo, como tenemos que trabajar, tras de que estamos trabajando con sueño, que para un médico es peligrosísimo, dejamos de ir a la misa el sábado. Marta, Marta, tranquila, que María ha escogido la mejor parte. ¿Cuántas veces le has dado tu prioridad a las cosas de Dios en vez de las cosas del mundo? Yo le digo una cosa sinceramente porque yo no he hecho mentira. Yo, para que no vayan a misa el domingo, tiene que ser que haya estado muy cansado haciendo miles de cosas durante el domingo y me quedo en la casa y la veo por YouTube. Lo hemos hecho mi esposo y yo un par de veces. No lo voy a echar mentira. Pero no porque la cambie, porque vamos en una rumba o no. O que mi esposa ha estado bastante mal con la presión y eso, y no vamos por eso. Que deberíamos ir, porque yo creo que es una forma de que hasta se le mejore la presión. Pero el ser humano es así. O sea, yo no puedo mentirle a usted que yo soy perfecto. Uy, Rafael, el apóstol. No, 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 no. Y ese, cuando yo le digo, yo peco, es eso. Es eso. Fíjense, hoy después de misa 8 de la mañana fui a la casa cural y estamos tratando mi esposo de ser ministro eucarístico, pero no sé, nos dilatan la cosa. Y trata uno de servir más y trata, pero... Entonces, hermanos, así como tú le dedicas 2 horas al gimnasio para verte más musculoso y borrar la grasa de tu cuerpo, dedícale siquiera media horita a las cosas de Dios, de una u otra forma. En tu misa, o con tu rosario, o con ayuno, con oración, o, o hacer obras de caridad con tu esposa. No sé, o sea, Que vayan al otro gimnasio. exacto. Vayan al gimnasio espiritual. Cojan la Biblia, mira, tú leyendo la Biblia también, porque es el libro grande, es más comprarla bien grande, entonces haces bicep y la vas leyendo. Haces tríceps y haces así, la vas leyendo. Antebrazo y la vas leyendo. Pero no. Está en el Salmo 91 ahí, la página amarilla. Que yo creo que cuando sopla el ventilador es que pasa la página. ¿Qué más les puedo decir, hermano? La verdadera iglesia de Dios, pero además de la verdadera iglesia de Dios, la parte espiritual es mucho más importante que la material, sin demeritar la material. Sin demeritarla. Ahora, Dios no te está pidiendo que le dediques 10 horas al día, porque sabe que el trabajo es durante el día. Dedícale un rato. Oye una prédica, oye las explicaciones del Padre Luis Toro. Tú vas en el carro y puedes poner video de las, ¿cómo es que se llama? Las letanías de día y de noche. Y vas haciendo las letanías. Pones rosario. Así de sencillo. Que ya van encuentros en el canal.
Exacto. Acuérdense que mañana vamos a montar, mañana es miércoles, mañana vamos a montar el rosario de los domingos y de los miércoles, el glorioso. El jueves vamos a montar el luminoso. El viernes aspiro a montar el de los viernes y martes, que son los dolorosos. Y el sábado aspiro a montar sábado y lunes, que son los gozosos. Ya ni siquiera tienes o sea, ves rezándolo con mi esposa y conmigo. Y ya. Así de sencillo. Que mi Dios y la Santísima Virgen María nos den la fuerza para entender que más tenemos que alimentar el alma que el cuerpo. Pero además de eso, que también a los hermanos esperados les hablan el corazón, a la verdad, a la verdadera y única iglesia que ha existido siempre y que va a existir siempre, la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Que tengan un lindo día, Dios los bendiga. Bye bye.